En los últimos momentos de su vida, el Padre Pío sorprendió a quienes lo rodeaban con la fuerza que reunió para pronunciar sus últimas palabras. ¿Podrían estas últimas palabras, que pronunció con gran esfuerzo, haber sido una cuenta regresiva que marcaba el final de su viaje terrenal? El Padre Pío, un santo venerado y famoso por llevar los estigmas sagrados, soportó estas heridas místicas con una dignidad y una humildad inquebrantables. Su vida fue una vida de sufrimiento constante, marcada por el dolor físico y emocional. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo firme, abrazando su sufrimiento en silencio, encontrando consuelo y fuerza solo en su inquebrantable devoción a Jesucristo. En las horas previas a su muerte, ocurrió un encuentro profundo e íntimo. Jesucristo mismo se le apareció al Padre Pío y le habló. En 1968, la salud del Padre Pío había empeorado gravemente. Se había vuelto débil, frágil y gravemente enfermo, pero se negó a abandonar su trabajo. A pesar de su sufrimiento, insistió en escuchar confesiones, deseando morir sirviendo, de pie, haciendo lo que más amaba. Cada día, pasaba horas en oración y ministerio, esforzándose al máximo de su fuerza física, mientras vivía en constante anticipación de la llegada de la muerte. Cuando el Padre Pío les daba las buenas noches a sus hermanos, a menudo les pedía que rezaran por él, sin saber si despertaría a la mañana siguiente. Aunque la muerte nunca fue algo que temiera, no podía escapar de la conciencia siempre presente de que estaba cerca de él, observando, esperando el momento de llevárselo. Meses antes de su muerte, el Padre Pío pidió que se colocara una imagen de San José cerca de su celda. Su confesor más tarde lo observó detenerse todos los días ante la imagen, contemplándola en silencio. Fue solo después de su muerte que se supo que el Padre Pío había estado rezando diariamente a San José, pidiendo una muerte pacífica y santa. Durante las últimas semanas de su vida, la atmósfera en el monasterio de Nuestra Señora de las Gracias cambió profundamente. El ruido habitual de la actividad diaria parecía desvanecerse en un silencio misterioso y místico, como si todo el monasterio estuviera suspendido en una quietud reverente. En ese momento, nadie podría haber predicho que su muerte fuera tan inminente. Cuando sintió que su hora se acercaba, el Padre Pío se sumergió en la oración. La oración había sido la piedra angular de su vida, desde los momentos solitarios de reflexión que tuvo cuando era niño en Pietrelcina hasta el simple Padre Nuestro, que recitó en su celda en sus horas finales. En cada prueba, cada alegría y cada dolor, la oración fue su compañera constante. Incluso en su enfermedad, la oración fue su refugio, y la presencia de Dios impregnó cada parte de su ser. En verdad, el Padre Pío había esperado durante mucho tiempo el final de su viaje terrenal, ansioso por regresar a su verdadero hogar en el cielo, donde se reuniría con Dios por toda la eternidad. En una carta al Padre Agostino, una vez expresó: «Vivir aquí abajo es agotador para mí, mi querido Padre. Es un tormento tan amargo vivir en el exilio que apenas puedo seguir adelante. El pensamiento de que en cualquier momento pueda perder a Jesús me aterroriza de una manera que no puedo explicar». Poco antes de su muerte, el Padre Pío se confesó con sus superiores, pidiéndoles que rezaran por él. Confesó sus temores más profundos: «Cuando llegue mi hora de dejar esta vida, si mi Madre Celestial no está allí para tomarme de la mano, ¿cómo tendré valor?». En las primeras horas de la mañana del día 23, el Padre Pío hizo su última confesión y renovó sus votos franciscanos. Aunque su cuerpo estaba débil y frágil, su espíritu se mantuvo fuerte. Logró susurrar los nombres de Jesús y María, apretando su rosario en sus manos. Luego, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, sucedió algo extraordinario. El Padre Pío, que había estado tan cerca de lo sobrenatural durante toda su vida, pareció ver algo más allá del ámbito ordinario. Su rostro se iluminó, como si estuviera contemplando una visión, aunque nadie más vio lo que vio. Susurró: «Veo dos madres», y suavemente llamó María, antes de fallecer. El significado de sus palabras, dos madres, sigue abierto a la interpretación. Una posibilidad es que estuviera viendo a la Virgen María, su madre espiritual y su madre terrenal. Otra posibilidad es que se estuviera refiriendo a la Iglesia, que a menudo se considera una madre en la tradición cristiana.
Independientemente del significado exacto, sus últimos momentos estuvieron impregnados de un profundo significado espiritual, y su fallecimiento dejó una profunda huella en quienes habían presenciado su vida y su muerte. Aunque la naturaleza exacta de los últimos momentos del Padre Pío sigue siendo un misterio, la última palabra que pronunció, María, parece apuntar inequívocamente a la Santísima Virgen. Sin embargo, vale la pena considerar que su madre biológica también se llamaba María, y tal vez se estaba refiriendo a ella también. De cualquier manera, es apropiado que un hombre cuya vida había estado tan marcada por eventos sobrenaturales concluyera su viaje terrenal con una visión mística, un reflejo adecuado de la vida extraordinaria que había llevado. En los meses anteriores a su muerte, los estigmas del Padre Pío, las heridas milagrosas que habían adornado su cuerpo durante tantos años, comenzaron a desaparecer lentamente. Primero, las heridas de sus pies comenzaron a mostrar signos de curación. Sus asistentes capuchinos notaron que sus heridas sangraban cada vez menos y las vendas, una vez empapadas de sangre, ahora requerían cambios mucho menos frecuentes. El 22 de septiembre de 1968, el día antes de su muerte, su palma izquierda todavía tenía una costra levantada, pero durante la misa de esa mañana, 2 escamas se desprendieron de su mano, un signo final y visible de su sufrimiento. Cuando los médicos examinaron el cuerpo del Padre Pío después de su muerte, se sorprendieron al descubrir que los estigmas en sus manos, pies y costado habían desaparecido por completo. Su piel se había regenerado, sin dejar rastro de las heridas que habían marcado su cuerpo durante 50 años. La carne estaba suave y sin cicatrices, tan pura y fresca como la de un recién nacido. Mientras permanecían junto a su cuerpo sin vida, el aire de la habitación se llenó de una hermosa fragancia de azahar, un aroma que el médico que lo atendía reconoció como uno que había sentido a menudo en presencia del Padre Pío. Luego, mientras observaban en silencio, una costra se desprendió de su mano izquierda. Era el último vestigio de las heridas de Cristo, que el Padre Pío había llevado durante 5 décadas. El cuerpo del Padre Pío, sereno y hermoso en la muerte, parecía exudar una sensación de paz. Un rosario fue colocado en sus manos, un crucifijo reposaba a su lado y la regla de San Francisco estaba sobre sus hombros. Su estola sacerdotal de color púrpura lo adornaba. En un homenaje apropiado al gran santo, helicópteros de la Fuerza Aérea y la policía volaron por encima, soltando flores y estampas de oración a los cientos de miles de personas reunidas abajo. Se estima que alrededor de 100.000 personas asistieron a la misa fúnebre del Padre Pío, un testimonio del profundo amor y reverencia que el mundo sentía por él. Su cuerpo fue enterrado en una cripta de granito, justo debajo del altar mayor de la iglesia, un lugar donde su presencia espiritual permanecería para siempre. «Podré ayudarlos más desde el cielo que desde la tierra», solía decir el Padre Pío a quienes buscaban su consejo, y es desde el cielo que continúa intercediendo en nombre de sus hijos espirituales en todo el mundo, ofreciendo guía y gracia desde el más allá. El 22 de septiembre, el día antes de su muerte, el Padre Pío estaba extremadamente débil. A pesar de su fragilidad, la iglesia estaba abarrotada de gente, muchos de los cuales habían venido a San Giovanni Rotondo para el Congreso Internacional de Grupos de Oración. Se trataba de miembros de los grupos de oración del Padre Pío, que recientemente habían sido reconocidos oficialmente por el Santo Oficio en Roma, un evento alegre para el santo. Celebró la misa esa mañana en acción de gracias por el crecimiento y el reconocimiento de los grupos de oración, y con profunda gratitud por la sólida base que habían establecido en todo el mundo. El Padre Pío siempre se había alegrado mucho del florecimiento de estos grupos, sabiendo que estaban cumpliendo su misión de acercar a la gente a Dios a través de la oración. Al salir del altar, el Padre Pío estuvo a punto de desplomarse, pero varios de los capuchinos lo sujetaron y lo ayudaron a mantener el equilibrio. Mirando hacia el mar de gente, logró hablar con voz temblorosa: «Hijos míos, hijos míos». Más tarde, con gran dificultad, se dirigió a una ventana del monasterio para saludar y bendecir a los miembros del grupo de oración reunidos en la plaza de abajo. 2 hermanos capuchinos tuvieron que sostenerlo mientras se dirigía hacia allí, tan frágil era. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche horas, el Padre Pío llamó al Padre Pellegrino a su habitación a través del intercomunicador.
El padre Pellegrino, que estaba de guardia esa noche, encontró al padre Pío en la cama con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Cuando entró en la habitación, el padre Pío le preguntó la hora y el padre Pellegrino se secó las lágrimas con un pañuelo. Después de comprobar el estado del padre Pío, se fue, pero lo llamaron de nuevo poco después. En sus últimos momentos, el padre Pío habló con una urgencia tranquila, pidiendo al padre Pellegrino que transmitiera su perdón a los hermanos por cualquier problema que pudiera haber causado. Si el Señor me llama hoy, pida a los hermanos que me perdonen por todos los problemas que les he causado, y pídales a ellos y a todos mis hijos espirituales que recen por mi alma, dijo, reflejando su profunda humildad. También expresó su deseo de renovar sus votos religiosos. Yo, padre Pío de Pietrelcina, hago voto y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco, a todos los santos y a usted, Padre, observar todos los días de mi vida la regla de los frailes menores confirmada por el Papa Honorio, y vivir en obediencia sin propiedad y en castidad. A pesar de que tenía 81 años y sufría de una artritis severa, que lo había dejado encorvado y dependiente de una silla de ruedas para moverse, esa noche sucedió algo extraordinario. Por razones desconocidas, el padre Pío se puso de pie y caminó rápidamente hacia la terraza sin ayuda. Incluso se estiró para encender la luz, algo que no había hecho en bastante tiempo. Mientras estaba allí, fijó su mirada en un punto en particular, un lugar donde, solo unas horas más tarde, su cuerpo sin vida sería llevado. De repente, el padre Pío comenzó a sentirse mal. Quería regresar a su habitación, pero estaba demasiado débil para mantenerse en pie. Su rostro palideció y se debilitó cada vez más. Su voz se fue debilitando mientras repetía una y otra vez las palabras, Jesús, María. Luego volvió la mirada hacia un cuadro colgado en la pared y preguntó, ¿quién es? El padre Pellegrino, que estaba cerca, respondió, esas son fotografías de tu madre y tu padre. A esto, el padre Pío respondió, pero yo veo a dos madres. Con eso, su condición empeoró. Empezó a sudar frío, sus labios se pusieron azules y, en pocos momentos, llegó el médico, que le diagnosticó un grave ataque de asma bronquial. A pesar de la intervención médica, la fuerza del padre Pío se desvanecía rápidamente. Así, en los últimos momentos de su vida, el padre Pío continuó mostrando la profunda espiritualidad y humildad que habían definido su vida. Incluso en su muerte, siguió siendo una figura de fe extraordinaria, un hombre cuyo legado de amor, oración y devoción sigue inspirando al mundo. A medida que se acercaban los últimos momentos del padre Pío, los capuchinos, siempre devotos y amorosos, se arrodillaron a su lado, recitando las conocidas oraciones de consuelo, el Padre Nuestro y el Ave María. Juntos repitieron las palabras, Jesús, María y José, les doy mi corazón y mi alma. Jesús, María y José, asístanme en mi última agonía. Jesús, María y José, que mi alma muera en paz en ustedes. Se prepararon los santos óleos y el padre Paolo administró los últimos sacramentos, pero el padre Pío permaneció completamente consciente y despierto, su cuerpo se enfrió a medida que pasaban las horas. El sudor le perlaba la frente a medida que sus fuerzas disminuían. Los médicos, reconociendo que sufría un ataque cardíaco, rápidamente le administraron una inyección directamente en el corazón. Incluso cuando su fuerza vital menguaba, el padre Pío susurró, Jesús, María, sus labios se movieron silenciosamente como si se acercara a lo divino. Uno de los capuchinos lo llamó suavemente por su nombre, Padre, Padre, y el padre Pío abrió los ojos una última vez, mirando amorosamente a sus amados hermanos. Con el rosario en sus manos, inclinó la cabeza a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968 y pasó de este mundo al siguiente. En vida, el padre Pío había rezado, nacido santo, muere santo. Toda su existencia había estado marcada por su profundo amor a Dios y a la humanidad. Incluso en sus últimos momentos, expresó su amor ilimitado por Dios, diciendo, necesito amarte cada vez más, pero ya no tengo más amor en mi corazón. Te he dado todo mi amor. Si quieres más, llena mi corazón con tu amor y luego oblígame a amarte cada vez más, y no te negaré. Esta profunda oración reflejaba la esencia de su vida, una vida vivida para Dios, en total entrega a la voluntad divina.
La vida del Padre Pío había sido extraordinaria desde el principio. Nacido como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887, fue un niño que parecía marcado por lo divino desde una edad temprana. Se sentía atraído por las historias de Cristo, María y los santos, y a menudo encontraba consuelo en la soledad, escuchando voces misteriosas y los sonidos de campanas que solo él podía oír. Sus experiencias místicas se intensificaron a medida que crecía y en 1918, después de rezar ante un crucifijo, se quedó atónito al descubrir que estaba cubierto de sangre y que su cuerpo estaba marcado con los estigmas. A partir de ese momento, las heridas se convirtieron en motivo de gran controversia, atrayendo tanto admiración como escepticismo. En sus primeros años como sacerdote, el Padre Pío soportó un inmenso sufrimiento y rechazo. Algunos miembros de la Iglesia veían con recelo sus estigmas y, en un momento dado, el Vaticano lo silenció y restringió sus deberes sacerdotales. Él aceptó esta prueba con humildad, diciendo: «Hágase la voluntad de Dios, la voluntad de los superiores es la voluntad de Dios». Durante años vivió aislado, y su único contacto con el mundo exterior eran las misas privadas y las cartas a sus hijos espirituales. A pesar de estas pruebas, el Padre Pío se mantuvo firme en su fe y nunca perdió su amor por Dios ni su compromiso con su misión. Su santidad se convirtió en una amenaza para ciertos sacerdotes que, celosos de su fama, lo acusaron de ser un fraude. Estas acusaciones fueron a menudo poderosas e influyentes, lo que llevó a que la Oficina de Fe y Moral del Vaticano le impusiera restricciones. Sin embargo, el Padre Pío soportó estas persecuciones con gracia y paciencia, y nunca se quejó del sufrimiento que padeció. A pesar del dolor, nunca buscó que lo liberaran de los estigmas, pues los consideraba parte de su misión divina. Su capacidad para soportar estas pruebas sin amargura aumentó su gloria espiritual y consolidó su legado como un santo de santidad incomparable. La vida del Padre Pío también fue un testimonio de su amor por los demás. Su profunda bondad y su disposición a soportar los sufrimientos de los demás fueron fundamentales para su ministerio. En 1962, obispos y arzobispos del Concilio Vaticano II vinieron a visitarlo, reconociendo la profundidad de su fe y las bendiciones que había traído a innumerables personas. Al acercarse el 50 aniversario de sus estigmas, el Padre Pío sintió que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. El 22 de septiembre de 1968, después de ofrecer la misa y recibir el aplauso afectuoso de los fieles, estaba demasiado débil para continuar. Sus manos, frías y temblorosas, apenas podían levantarse para bendecir a la multitud que estaba abajo. A las 10:30 de la mañana, se retiró a sus aposentos, donde la ventana de su celda, simbólicamente, se cerró para siempre. Español, esto marcó el fin de una era en San Giovanni Rotondo, pero no fue el fin de la presencia espiritual del Padre Pío. A las 2 de la mañana del 23 de septiembre, después de recibir la unción de los enfermos, el alma del Padre Pío se elevó al cielo. La multitud que se había reunido para su funeral era enorme, un testimonio del amor y la reverencia que la gente tenía por él. Su muerte no fue solo un funeral sino un triunfo, una victoria de fe y santidad. Las crónicas del monasterio registraron que lo que sucedió ese día no fue solo el final de una vida, sino el comienzo de la vida eterna del Padre Pío como uno de los santos más venerados en Italia y en todo el mundo. La causa de su canonización comenzó en 1973, pero enfrentó muchos obstáculos debido a que su nombre permaneció en la lista de los condenados por el Santo Oficio. Fue solo después de la intervención del Papa Juan Pablo II, que había conocido al Padre Pío en 1947 y lo admiraba mucho, que estos obstáculos se eliminaron. El 2 de mayo de 1999, el Papa Juan Pablo II beatificó al Padre Pío, reconociendo su santidad y afirmando su lugar entre los grandes santos de la Iglesia. El legado del Padre Pío no se basó en los milagros que realizó, sino en su profundo amor por Dios y la humanidad. Una vez escribió: «Estoy devorado por el amor de Dios y el amor a mi prójimo. Dios siempre está fijo en mi mente y grabado en mi corazón. Nunca lo pierdo de vista». Su deseo más profundo era ser un fraile humilde que rezaba, sin atribuirse nunca el mérito de los milagros que ocurrían a través de él, porque los veía como dones de Dios.
Su fuerza moral, su vida de oración y su fe inquebrantable dejaron una marca indeleble en todos los que lo conocieron. La santidad del Padre Pío no estaba solo en los milagros que hizo, sino en la profundidad de su relación con Dios. Así describía su vida de oración: mi manera habitual de orar es esta. Apenas empiezo a orar, siento que mi alma empieza a recogerse en una paz y una tranquilidad que no puedo expresar con palabras. A veces me siento tocado por el Señor de una manera tan vívida y dulce que la mayor parte del tiempo me veo obligado a derramar lágrimas de dolor por mi infidelidad y por la tierna misericordia de tener un Padre tan amoroso y tan bueno que me llama así a su presencia. La vida y el legado del Padre Pío son un testimonio del poder del amor, la humildad y la inquebrantable fuerza de la fe. Desde muy joven, el Padre Pío estuvo marcado por experiencias místicas extraordinarias, con visiones de Jesús, la Virgen María y su ángel guardián. Sin embargo, él creía que estos encuentros eran comunes a todos, hasta que un día, cuando su amigo el Padre Agostino negó haber visto a la Virgen. El Padre Pío simplemente asumió que su amigo estaba desviando humildemente la atención, sin darse cuenta de la naturaleza singular de sus experiencias. Junto con estas visiones divinas, el Padre Pío fue atormentado por implacables ataques del diablo, que a menudo asumió formas aterradoras en sus intentos de quebrantar la fe del santo. Estos ataques demoníacos comenzaron cuando el Padre Pío tenía solo 4 años y continuaron durante toda su vida. Los ataques del diablo no eran solo espirituales sino físicos, con encuentros aterradores destinados a quebrantar su determinación. A pesar de estos horribles ataques, la vida del Padre Pío también estuvo marcada por un profundo sufrimiento físico. Estaba plagado de fiebres altas, asma, problemas digestivos crónicos, infecciones pulmonares y bronquitis. Sus estigmas, aunque una fuente de profunda espiritualidad para muchos, le trajeron un inmenso dolor físico. El más leve roce de sus manos podía provocarle una agonía insoportable, y caminaba con una gracia particular, apoyando su peso sobre los bordes de sus pies para evitar la dolorosa presión sobre sus heridas. Incluso desde el momento en que se unió al monasterio en 1904, la salud del Padre Pío era frágil. Sufría terribles dolores de cabeza y tenía dificultades para retener los alimentos, tan frágil que sus superiores a menudo lo enviaban a casa para que se recuperara. Sin embargo, el sufrimiento del Padre Pío no se limitaba a su salud. Enfrentó pruebas implacables tanto de las fuerzas del mal como de la propia Iglesia. Sus estigmas y experiencias místicas llevaron a la sospecha y al escepticismo, y algunos en la Iglesia trataron de reprimirlo. Cuestionaron su santidad e incluso lo acusaron de ser un fraude, a pesar de la santidad palpable que irradiaba de él. Los ataques del diablo también tuvieron un costo físico. El Padre Pío fue golpeado por fuerzas invisibles, dejándolo magullado y herido. Uno de esos relatos, descrito en una entrada del diario, relata una noche en la que los demonios parecían empeñados en destruirlo. El Padre Pío clamó a su ángel de la guarda y, tras un largo período de batalla espiritual, el ángel acudió en su ayuda, ofreciéndole protección y alivio. La respuesta del Padre Pío a estas fuerzas oscuras no fue la de retirarse, sino la de una perseverancia inquebrantable. En una carta a su director espiritual del 20 de diciembre de 1910, describió la feroz guerra espiritual a la que se enfrentaba. Estoy en manos del diablo, que está tratando de arrebatarme de los brazos de Jesús. Querido Dios, ¿qué guerra está librando contra mí? Hay momentos en que estoy a punto de perder la razón por la violencia continua que debo hacerme a mí mismo. Sin embargo, a pesar de estas abrumadoras batallas, el Padre Pío se mantuvo firme en su fe. Nunca abandonó la oración, recurriendo repetidamente a Jesús en sus momentos más oscuros, aunque a menudo se sentía cerca de la desesperación. En sus cartas, el Padre Pío ofreció profundas reflexiones sobre la guerra espiritual a la que se enfrentaba, subrayando la necesidad de una resistencia inmediata y persistente contra los ataques del diablo. Él comprendió que la perseverancia espiritual requiere una confianza inquebrantable en la fuerza de Dios, incluso en tiempos de duda o de sequedad espiritual. Su experiencia y sus escritos son una guía poderosa para cualquiera que esté atravesando sus propias pruebas de fe. Él nos enseña que incluso en momentos de intensa oscuridad, nunca debemos perder de vista a Dios, porque Él es nuestro refugio y nuestra fuerza.
El 25 de junio de 1911, el Padre Pío escribió a su director espiritual, preguntándole por qué Dios le permitió al diablo tanta libertad para atormentarlo. Aunque expresó sentimientos de confusión y desesperación, dejó en claro que no deseaba desagradar a Dios. Su lucha no era simplemente con el diablo, sino con la profunda batalla personal para alinear su voluntad con el plan divino de Dios. En estos momentos de lucha espiritual, el Padre Pío buscó orientación, un recordatorio para todos nosotros de que cuando estamos abrumados por ataques espirituales, debemos recurrir a nuestros guías espirituales para recibir apoyo y aliento, tal como lo hizo el Padre Pío. En otra carta, fechada el 9 de mayo de 1915, el Padre Pío describió cómo los enemigos de su espíritu, tanto terrenales como espirituales, se alzaban continuamente contra él. A pesar de estos ataques, encontró fuerza en confiar en Dios, reconociendo que el objetivo del diablo era aplastar el alma, mientras que Dios, en su misericordia y dulzura, levanta el alma. Este contraste entre la fuerza aplastante del enemigo y el poder suave de Dios para levantarla proporciona una valiosa lección. En los momentos más oscuros, la confianza en la misericordia de Dios nos permite resistir y, en última instancia, triunfar. La guerra espiritual del Padre Pío no fue una serie de batallas aisladas, sino un asedio continuo, como lo describió en una carta del 4 de agosto de 1917. Satanás lo atacó por todos lados, pero el Padre Pío se mantuvo firme, con su esperanza anclada en la gracia de Dios. Reconoció que la verdadera victoria solo se podía obtener a través de Jesucristo, y esta comprensión lo hizo vigilante en su vida espiritual. Su vida nos enseña la importancia de estar espiritualmente listos para la batalla, confiando siempre en la misericordia y la gracia de Dios, y estando atentos a cualquier signo de tentación o amenaza espiritual. En tiempos de oscuridad espiritual, cuando podemos sentirnos abrumados, es crucial recordar que Dios proporciona la gracia que necesitamos para resistir la tentación. El director espiritual del Padre Pío, el Padre Benedetto, ofreció un poderoso estímulo en tiempos de desesperación. Instó al Padre Pío a hacer la señal de la cruz, invocar al Espíritu Santo y pedir la intercesión de santos como San Miguel y San Pedro y Pablo. Estos sencillos actos, profundamente arraigados en la tradición de la Iglesia, nos recuerdan la fuerza divina que está a nuestra disposición durante las pruebas. El consejo del Padre Benedicto: llegará el tiempo de la luz eterna, y entonces disfrutaréis de la recompensa de la oscuridad soportada, ofrece una profunda esperanza. La oscuridad es temporal, y la luz eterna de la presencia de Dios brillará sobre quienes perseveren. El ejemplo de perseverancia espiritual del Padre Pío frente a una adversidad abrumadora sigue siendo un faro para todos los que luchan. Su vida nos enseña que la fe, la confianza en la misericordia de Dios y la perseverancia inquebrantable son nuestras mayores armas contra las fuerzas del mal. No importa cuán feroces sean los ataques, a través de la oración, los sacramentos y el apoyo de nuestros compañeros espirituales, podemos permanecer firmes, confiando en que la luz de Dios nos guiará a la salvación eterna.